Este es el punto de preparación para la escuela de discipulado. Quiero presentarle de análisis, de estudio, de revelaciones, de evaluación, cómo debería funcionar una iglesia. No es una orden, sino recomendaciones, tampoco es un manual. Es la orientación bíblica, la dirección de Dios, de cómo se establece una iglesia en su fundamento en Cristo Jesús a través de sus escrituras. Pero como el modelo original se perdió porque la iglesia primitiva, al nacer con el tiempo del Pentecostés, 50 días después que Jesús resucitó, se establece en Israel un grupo de hombres y mujeres a lo que se le llaman los apóstoles y sus seguidores en el aposento alto. Cuando Israel está sucediendo la fiesta de Pentecostés, que son 50 días después de la Pascua, de la muerte y resurrección de Jesucristo, hay un grupo de personas reunidos esperando en una fiesta un don, una venida del Espíritu Santo. Entonces la fiesta de Pentecostés representa lo que son los días de anticipación y preparación para recibir el Espíritu Santo en la forma figurativa de la fiesta de Israel, pero para nosotros es un don. Ya hoy en día no es una fiesta, es una celebración continua, día a día, que tú tienes el Espíritu Santo y que no lo haces de año en año como una fiesta lunar de Pentecostés. Los apóstoles establecieron la iglesia, el fundamento. Pedro tiene la llave de la iglesia, en la que él debe abrir su fundamento, su palabra, su predicación, su revelación directa de 3 años con Cristo, de su relación con el Espíritu Santo. Más Pablo entra a una profundidad de que él no tiene un límite para enseñar a los judíos y para enseñar a la iglesia gentil. Entonces Pablo comienza con unas revelaciones más profundas en las cuales Pedro dice que hasta aún es difícil entenderle a Pablo, inclusive Pedro teniendo la revelación directa de Cristo y aún la relación con el Espíritu Santo. Como la iglesia primitiva se corrompió cuando Constantino, 300 años después aproximadamente, declara que la religión oficial es el catolicismo. La palabra catolicismo significa cristiano único, universal, un cristiano único a nivel del mundo, del planeta, pero está pronunciado en griego. Al latín, al español, quiere decir cristiano único, cristiano verdadero. Ese es el catolicismo. Entonces, cuando alguien dice que es católico, está diciendo que es cristiano, solamente que no sabe lo que dice porque solamente lo oye en las misas del cura y por repetición de generación en generación porque su abuelo y su papá han sido católicos. Entonces, quiero que te familiarices con el término católico y cristiano, porque el término cristiano es el que aparece como fundamento bíblico. A nosotros puedes usar, algunos usan un derivado como evangélico que no tiene origen bíblico, sino que dice evangelio, pero es un sinónimo como despectivo de decir que es alguien que está anunciando el evangelio, el evangélico. Unos no han querido usar el término evangélico porque como han visto que tiene fluctuación, le falta profundidad y una serie de cosas, entonces usan el término cristiano que es más original de la etimología. En fin, lo que el Señor quiere es que usted dé buen testimonio, el Señor lo que desea es que usted sea firme, fiel, que usted, aunque caiga en tentación, aunque caiga en pecado, se levante, se limpie con la sangre de Cristo y vuelva otra vez a seguir adelante y no se rinda por el pecado, porque todos pecamos, pero abogado tenemos que Jesús el Salvador, que por medio de su sangre nos ha limpiado de todo pecado para salvación y misericordia a todo aquel que en él cree, mas no se pierda y proceda para vida eterna por el amor de Cristo. Lo que sucede es que el fundamento de la iglesia, en lo que estamos aquí, como introducción a la escuela de discipulado, como primera etapa, contiene unos temas principales, un aproximado de 40 clases, 46 clases, que cada uno va a ver. Por más que usted tenga más años en el Evangelio y usted oyendo esta grabación, usted oyendo esta clase de discipulado, los que puedan sacar copias de este material, leerlo, oírlo, van a aprender a una nivelación. ¿Por qué? Porque muchos dicen saber, no, yo sé cómo es, yo lo he leído, pero el hecho es de que usted tiene que saber un orden que Pablo estableció por el Espíritu Santo a toda la iglesia, cómo debe funcionar. Entonces, muchos están copiando, están agarrando una hoja copia
de una denominación, de una interdenominación, de un nombre bíblico, pero están haciendo un fundamento que va más a las dogmas, parámetros, estatutos, reglamentos, registro de hombres, que a lo que es una palabra directa de Dios, escrita, discernida y ordenada correctamente. Lo que ocurre es que la Biblia no tiene una secuencia narrativa, sino que tiene muchos libros que fueron escritos en distintas épocas y años por hombres de distintos niveles educativos. Entonces tienes que buscar el lenguaje, la forma en que se escribe en la época y ordenar todas las piezas de un rompecabezas. Si has jugado con un rompecabezas, sabes a qué me refiero. Si no, es que tienes que leer la Biblia toda, completa, y hacer un tema, y en base a ese tema buscar todas las referencias y concordancias que da al tema, al título que has empezado a investigar y a leer. Como ahora estamos tratando de desempolvar lo que es el fundamento de la iglesia, que es Cristo Jesús, la iglesia primitiva se perdió, como decía al principio de la introducción, en que se corrompió. Entonces, lo que hoy se conoce como la Iglesia Católica, el Vaticano, corrompe todo el sistema, prohíbe la Biblia, prohíbe la lectura de las Escrituras, todos los dones, todos los ministerios y los talentos fueron enterrados, hasta tanto que prohibían leer las Escrituras. El catolicismo, el católico, el papa, el obispo, arzobispo, cura, como le llamen en la jerarquía, la monja, monaguillo, todos habían establecido un dogma humano en que prohibieron leer las Escrituras. No todos tenían a la mano la facultad de leer una Biblia, como hoy en día usted goza de tener 2, 3, hasta más Biblias de estudios, Nuevo Testamento, sencillo como sea. Pero antes, quien tenía una Biblia en su mano era un conde, era un rey, era un noble, una persona multimillonaria que podía pagar la edición de una Biblia porque se escribía a mano y no con el tamañito de las letras que hoy en día tú consigues impresa en computadora, como el modelo que hoy podemos cargar. Entonces, ese modelo original se pierde, se entierra. La iglesia desde el 300 en adelante comienza un decaimiento y el hombre comienza a manipular la fe. Entonces, como no había un punto de referencia bíblico como la palabra de Dios, porque estaba oculta y estaba solamente en griego, en latín, en arameo, entonces no todos podían leer esas lenguas muertas. ¿Qué es una lengua muerta? Es una lengua que casi no se habla, que ya no se habla y que de hecho no existe. Entonces, como eran lenguas que ya no se hablaban, que casi no se hablan, que no se dan en las universidades ni en las escuelas, surge la preocupación de un hombre llamado Martín Lutero en dar una traducción de la Biblia a su idioma original. La primera Biblia que se tradujo al idioma alemán. Entonces los alemanes toman a Martín Lutero, lo protegen y este hombre comienza a desenterrar la iglesia. Y él es el nuevo fundador a lo que se le llamó el protestante. ¿Por qué protestante? Porque él iba a las prácticas idolátricas falsas y mentirosas que da la Iglesia Católica. Como a la mayoría de los católicos, en sus misas no le enseñan a leer la Biblia, o el mismo cura no lee directamente la Biblia, entonces la mayoría de los católicos están engañados. ¿Por qué? Porque aunque tienen el dinero para comprar una Biblia, aunque la tengan en su casa, son muy poco capaces de leer y discernir las Escrituras. Martín Lutero fue capaz de retar al clérigo católico y enseñar la verdad, enseñar las Escrituras, pero estaba prohibido que tradujeran el original y decía que quien lo hiciera era un sacrilegio, y el Papa, manipulando la fe de la mayoría, decía que quien se atreviera a hacerlo iba a ser llevado a la hoguera, era un blasfemo. Entonces a Martín Lutero lo estaban persiguiendo y a todos a quienes los apoyaban. ¿Para qué? Para evitar que la Biblia fuera traducida de estos 3 idiomas originales, griego, arameo y latín, al alemán. Los alemanes, viendo la importancia en que querían lograr una independencia del poder italiano para el momento,
sucede una guerra civil, sucede una guerra que le declara Italia, España, el país católico, a la Alemania protestante. Entonces le dicen protestante porque están diciendo la verdad. El hecho de decir la verdad creó una guerra civil en la que la Alemania fue guardada y creó algunas cosas que hoy en día conocemos. Martín Lutero comienza a traer luz nuevamente cuando antes no había dones, cuando antes no había ministerio, y Martín Lutero se dice ser el primer pastor de la época después de desenterrar la iglesia que estaba muerta por más de 900 años. Entonces, por más de 900 años el curantismo opacó todos los dones y ministerio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando va sucediendo y levantándose un nuevo ministro, cuando dijeron que era pastor, no sabía cómo era un pastor, pero sin embargo leyendo las escrituras y teniendo la orientación de cómo es un pastor de vaca, cómo es un pastor de oveja, él comienza a tener esa función. Más adelante, Calvino, Wesley y otros más comienzan a llamarse como evangelistas. Moody comienza a llamarse maestro y otros comienzan a desempolvar los ministerios. Entonces, a estos ministerios Dios va respaldando y va añadiendo los dones que están escritos en la Biblia. Con estos dones, la iglesia comienza a tener un origen. Entonces, ¿qué hacen los demás que van conociendo los demás países en la independencia espiritual, conociendo la verdad, van rompiendo el yugo de la falsa iglesia católica a levantar la verdadera iglesia cristiana, basada en los fundamentos bíblicos, la iglesia evangélica, protestante, como otros nombres que le lleven y le pongan, pero que produce arrepentimiento y conversión y vida eterna. En ese aspecto fundamental y principal, nace una iglesia que debe tener 5 ministerios, debe tener 3 dones de colaboración y el resto de 22 dones para complementar y perfeccionar a los santos. De manera que una iglesia en total debe tener 30 dones. Entonces, como le estaba diciendo que este curso de discipulado, esta clase de discipulado, es para nivelar al viejo creyente, porque la mayoría de los viejos creyentes que habrán leído 1 o 2 veces la Biblia completa, desconocen que una iglesia debe tener su fundamento en 30 dones espirituales como mínimo dentro de una iglesia. La iglesia venezolana aún está incompleta. ¿Por qué? Porque vemos en iglesias que hay un solo pastor y carecen los otros 4 ministerios. Vemos otras iglesias donde hay un solo ministerio, el apóstol, y carecen los otros 4 dones. De manera que si una mano tiene 5 dedos, una iglesia debe tener por lo menos 5 ministros activos en el altar para que comience a ser una iglesia que tenga el don de servicio completo. Entonces, los otros dones que presiden son los que tienen que acompañarse y distribuir el Espíritu Santo los dones para que funcione con una equidad y una justicia. Entonces, por inocencia, la mayoría que ha hecho copias, malas copias de otras copias de malas copias. No digo que son malas las iglesias, sino que el modelo que han estado copiando en el deseo y las buenas ganas de salvar vidas y denominaciones a distintos países y continentes es la bendición. El hecho es de que las copias tienen que ser corregidas por el modelo original. ¿Y dónde está ese modelo original? Está en las Escrituras. En Eclesiastés 5:19 habla del don de las riquezas. En las Escrituras dice en Proverbios 18:16 que Él es el que da los dones a los hombres. El Espíritu Santo, en el libro de Hechos 2:38, vino con poder para entregar dones. Y Pablo evaluó en 1 Corintios 1:7 y dijo, de manera que no falta ningún don. Si Pablo resucitara y viniera a evaluar las iglesias en sus dones y ministerios, diría que la mayoría de las iglesias está incompleta y nos enseñaría cómo debería ser una iglesia fundada por el modelo apostólico. Entonces, un modelo apostólico acepta los 30 dones, un modelo apostólico acepta el Espíritu Santo y deja que se mueva en su completa dirección. Tenemos el otro don, que es el don de continencia, que está en 1 Corintios 7:9. Están los 5 dones ministeriales, o
los dones de servicio. Y la palabra ministro significa esclavo. Y esclavo no es alguien que tiene mucho derecho, que no tiene mucha libertad, sino que un esclavo es un esclavo literalmente, espiritualmente es un esclavo espiritual de la iglesia, es un esclavo espiritual de Dios. Lo que pasa es que se quedó en griego y no se tradujo al español, porque ahí donde dice, y él entregó 5 ministerios, quiere decir, y él entregó 5 esclavos. Entonces, él habla de esclavos para la iglesia, y un ministro es esclavo de tantas ovejas y de tantos familiares esa oveja tenga dentro de su congregación o su redil. Estos 5 esclavos son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cuando está escrito en plural, no quiere decir que solamente tiene que ver un pastor en la iglesia y que los otros pastores tienen que ser amordazados, atados, callados, asesinados espiritualmente. Quiero decir que no le da participación para que el pastoree un grupo dentro de la congregación. Entonces, los pastores, el pastor de una iglesia, inventa el título copastor o pastor adjunto cuando eso no existe, cuando debería ser un pastor principal y los demás pastores que ayuden en la carga de llevar las ovejas a la bendición y a la salvación y a la vida eterna. Así también los apóstoles, así también los profetas, así también los evangelistas, así también los maestros. Pero cuando no hay un reino, cuando no hay un gobierno de Dios en ese líder principal, entonces lo que hay es ministros con celos. Y cuando se levanta algún otro ministro a su alrededor por los celos, ¿qué hace? Le impide la participación, le impide la predicación, le impide la enseñanza dentro de la iglesia. Ese es un pastor de celo. Ese ministro es un apóstol de celo. Ese profeta es un profeta con celo. Y el celo es una obra de la carne. Y esa obra de la carne tiene que ser contrarrestada y eliminada para que los demás ministros que se vayan levantando dentro de esa organización, de esa congregación, de esa iglesia o asamblea, puedan ejercer el llamamiento que Dios ha dado, porque dice que no se le puede poner bozal al buey que trilla. Seguimos adelante con los demás dones, Efesios 2:8, el don de la fe. En 1 Corintios 12:8 al 10 encontramos el don de sabiduría, de ciencia, de sanidad, de milagro, de profecía, discernimiento de espíritu, el don de lengua, interpretar lenguas. Los dones de colaboración o dones que ayudan a presidir los servicios encontramos en 1 de Tito 3:2 y el libro de Tito 5:17 encontramos obispos, diáconos, ancianos, respaldado en el libro de Hechos 15:4 y Hechos 20:17. En el libro de Romanos capítulo 12, allí podemos ubicar el don de servicio, el don de enseñanza, el don de exhortar, el don de repartir o el don de dar, el don de presidir y el don de misericordia. Hasta aquí tenemos 30 dones, incluyendo los 5 dones de servicio o los 5 dones esclavos y los 3 dones que presiden o los 3 dones colaboradores que son obispos, diáconos y ancianos. Un anciano, ¿qué es un anciano? Un anciano no es alguien que tiene 80 años, se entregó y se convirtió, tiene 6 meses y es anciano. No, por favor. Un anciano es aquel que entra en la fundación de la iglesia desde el día en que comienza a fundarse la iglesia con 2, 3 hermanitos y que tiene varios años con la iglesia y que conoce bien la aplicación de las escrituras, que no comete errores y que él tiene la capacidad de decidir, corregir, exhortar y reprender a los esclavos y a los demás dones de presidio, a los obispos y diáconos. Un anciano es una persona que hasta tiene más autoridad espiritual que los mismos esclavos. Un diácono es aquella persona que se encarga de las obras sociales para la comunidad y un obispo es el que ministra internamente para la iglesia. Entonces, la mayoría está desfocado porque hay ministros, hay esclavos que trabajan dentro de la iglesia como el pastor y el maestro. Estos 2 esclavos trabajan internamente dentro de la iglesia para la vida espiritual de la iglesia. Están los apóstoles y evangelistas que trabajan exteriormente, fundando iglesias, rescatando almas, trabajan exteriormente, ¿para qué? Para que esas almas sean presentadas al pastor y al maestro para que los alimente, los forme y los prepare para que después sean enviados en ayuda
a esos otros apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y profetas, que tienen que ser reemplazados por la edad, por la muerte, vacaciones, mudanza, X, Y, etc. Si tú no sabes cuál de estos 30 es tu don, debes orar para que se te revele. Más adelante, una de las 40 clases aproximadamente que contempla esta clase de discipulado te ayuda a identificar cuál es tu don. Correcto. La iglesia entonces, la iglesia completa. Primera de Corintios 1:7. No falta ningún don. Entonces tenemos que evaluar que nuestra iglesia que estamos fundando, que está fundada, debe estar operativa con sus 30 dones y ninguno falta. Una iglesia completa debe transicionar de la unción de esclavo. ¿Cuál es la unción de esclavo? Dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes y actualmente hay una unción operativa que es la unción de esclavo, que es lo de ministro. Entonces, la unción de siervo es distinto a la unción de reyes y la unción de reyes y la unción de esclavos es distinto a la unción sacerdotal. Entonces, un nuevo creyente llega a la iglesia con la unción de rey y con la unción sacerdotal, entonces hay que enseñarlo a usar las dos unciones. El ministro tiene las tres unciones, tiene la unción ministerial, la unción de esclavo, tiene la unción de reyes, de dueño, y tiene la unción sacerdotal de familia. La iglesia tiene que transicionar y posicionarse, hacer una doble transición de ministro, de esclavo, y llevarlo a una mente de reino, a una mente sacerdotal. Esas mentes preparadas por todos, entonces nos hace transicionar porque la gracia va a finalizar, sucederá la gran tribulación, el levantamiento de la iglesia y después tú te posicionas como rey y sacerdote sobre la tierra. Pero mientras tanto recibe la primera clase de lo que es la fundación de una iglesia. Entonces, hoy, con esta primera clase, con esta primera introducción, no es la primera clase, es la primera introducción de nivelación. Entonces, el nuevo creyente, hoy oyendo que tiene 30 dones, el nuevo creyente sabe que por lo menos tiene un don. Por lo menos usted tiene un don. Usted cuando se convierte y se arrepiente, el Espíritu Santo te da un don, te regala un don. Muy bien, tienes un don es tuyo. Tienes que descubrir cuál es tu don. Si Él te llama al don para servicio o si Él te llama al don para presidir. Si te llama al don para servicio, sabe que es en 5 ministerios. Si te llama al don para presidir, entonces sabes que tienes para ser obispo, diácono y anciano. A estos 8 principales directrices de una iglesia, Él entrega los otros 22 dones que quedaron mencionados con las citas bíblicas, en la cual tú te vas a desarrollar. La iglesia tiene que darse cuenta de que le hace falta en su mesa más contorno y más alimento. A lo mejor tú tienes un año, tienes meses como nuevo creyente, como viejo creyente hasta más de 20 años, pero no habías oído todas las piezas del rompecabezas como aquí se te dice. Este es el modelo, este es el original de cómo debe fundar una iglesia, de cómo debe establecerse una iglesia y de cómo debe mantenerse en el tiempo una iglesia. Ok, si encontramos iglesias que están incompletas, oramos por la misericordia de Dios, por su favor, por su grandeza, su gran poder, para que Él envíe el resto de los dones, porque la mayoría de las iglesias en Venezuela se mueve solamente en 9 dones. Te falta 21, conocer de 21, o iglesia, te falta 21. Queremos que esta iglesia se mueva en los 30 dones del Espíritu Santo. ¿Qué es un don? El don es la personalidad del Espíritu Santo manifestándose en la iglesia por cualquiera de las 30 vías. Escuche, un don es parte de la personalidad del Espíritu Santo manifestándose de 30 maneras en la iglesia. Si no está el pastor o el maestro, el que tiene el don de enseñanza lo hace internamente, el que tiene el don de predicar lo hace exteriormente. Para ganar un alma se predica, enseñar para llevar al conocimiento, la edificación, la exhortación, el consejo oportuno de dar más enseñanza, más profundidad de las escrituras al pueblo de Dios. Si no está el que hace el don de milagro, está el don de sanidad. Pero el que no tiene, si estos dos no están, está el que tiene el don de la fe y da la palabra
Y entonces, si no está ninguno de los tres, el don de milagro, el don de profecía, el don de fe, entonces el don de profecía actúa. Entonces, hay una forma de reemplazar al uno y al otro si no está, pero lo importante es que si estando los cuatro, el don de profecía, si está el don de fe, está el don de sanidad y el don de milagro, yo te digo que allí es una iglesia poderosa, es una iglesia poderosa. Entonces, como Martín Lutero desenterró la iglesia que estaba muerta, desde Martín Lutero para acá, la iglesia se está levantando y el Espíritu Santo está obrando para completar su modelo original. Entonces, las copias anteriores, pastores, ministros de cualquier parte del mundo, de cualquier iglesia venezolana, las copias anteriores, usted a su copia le va a anexar lo 21 que le falta. Usted, estimado hermano, estimada hermana, no puede negarse a pasar por esta escuela de discipulado porque hay muchas cosas que usted desconoce, que va a ser muy útil para su vida espiritual, que va a ser complementario para usted. ¿Qué es nivelar? Hay muchos huecos en autopista y usted pasa a 140 kilómetros por hora en exceso de velocidad porque está apurado. Hay hueco por la autopista, usted pasa 80 kilómetros por hora, es lo reglamentario por la ley. Entonces, de ir de 0 a 80 es un proceso. Usted puede tener 20 años en el Evangelio, pero usted pasó 80 kilómetros por hora por unos huecos y eso le puede hacer daño, romper un caucho, daño a la amortiguación, al tren delantero. Pero si nivelamos y se rellena y se hace un trabajo de manera que el pavimento esté en buenas condiciones, usted se puede desplazar sin sufrir daño y retardos. ¿Qué queremos? Que en el camino del Señor esté todo nivelado, que en el camino del Señor seamos los Juanes Bautistas, espiritualmente hablando, de que preparemos un camino ideal para que el nuevo creyente, como el viejo creyente, puedan circular con un evangelio en mínimo de conocimiento bíblico para que funcione y enseñe bien. Entonces, yo me lleno de gozo porque sé que usted oyendo esto, como introducción a su vida le es útil y sabrá que si esta es la introducción de una primera clase que te está completando a ti algunos huecos, algunos vacíos de conocimiento, algunas curiosidades o expectativas, incertidumbre, van a ser despejadas, van a ser llenas y te va a llenar y te va a bendecir esta palabra, esta enseñanza. Por lo tanto, no te sientas avergonzado o con pena de que alguien que tenga una semana de nuevo creyente comience a ser nivelado contigo que tienes 20 años y él en una semana, en un mes o meses o un año de nuevo creyente llegue a alcanzar un conocimiento básico, bíblico, de doctrina, de fundamento bíblico que a lo mejor tú desconocías en 20 años. La intención de esto es nivelarlos a todos. Esa es la bendición, es el propósito. Les habla para ustedes como un chef de cocina, el hermano Jan Hernández, sirviéndole a la mesa, una predicación que hago el esfuerzo de tener un tanto más completa para su vida y que sea de apoyo, de transición, de relevancia y que complete en ti algunos vacíos y algunas otras curiosidades bíblicas de enseñanza y sea esto para edificación y no para crítica de otras denominaciones que les falta conocimiento, de otros líderes, sino más bien para que tú seas un portador de esa vianda, de esa bandeja que se te sirvió en la mesa hoy, de la enseñanza, de la predicación, de la administración, para que tú vayas y se la lleves a otro. Y también tú seas de bendición y pases a ser un vaso, de un vaso pases a ser un cántaro y de un cántaro pases a ser un canal de bendición. Pero todo depende de la capacidad que tú tengas. Amén. Les sirve para ustedes el hermano Jan Hernández. Todo este contenido de enseñanza tiene como objetivo, primero, enseñar, edificar, corregir, exhortar, animar, restaurar, reformar. Y tú primero tienes que analizar la enseñanza, compararlo con la Biblia. Tú tomas lo bueno, hazlo útil para tu vida. Eso ayuda, ¿para qué? Para cuando tú finalices tus clases, guardes este contenido que está grabándose, guardes este contenido
que está escrito para que puedas sacarle copia, y con ese material, más tu relación más profunda con el Señor, sepan el propósito y descubran que tu llamado está para que te prepares como colaborador, para que seas alguien que simplemente uses el don y lo ministres correctamente y oportunamente, o seas un ministro que a él le sirvas para nivelar a nuevos y viejos creyentes, renovarlos a través de la transferencia de la enseñanza oral o escrita, dependiendo si es ciego, si es sordo, por métodos, si es sordo-mudo, de manera que la dosis de agua que en esta introducción de la escuela de discipulado que te estoy hablando, te estire para cuando tú recibas el vino nuevo y fermente, no te reviente. ¿Qué es un odre? Un odre era hecho de un ovejo que no podía sufrir rasguños. Su piel tenía que ser protegido y cuidado. ¿Para qué? Para que su cuero, después de haber matado el ovejo, fuera usado. Lo cosían por su cabeza, lo cosían por sus 4 patas, y por un extremo, que era un orificio, por ahí se introducía el vino hasta que fermentara. Desde ahí se tomaba el vino. Ese es lo que es un odre, es el cuero de un ovejo preparado para recibir un vino. Entonces, como ese es un cuero que ha sido usado, queda tieso, queda duro. Entonces, el agua, ¿qué hace? Estira el cuero. Una enseñanza suave, con un modelo que a ti te capacite para que reciba, porque tú te renuevas en el entendimiento y tú del Señor quieres más y más profundidad, otras cosas nuevas, que a ti te lleve un conocimiento y te haga militante en la palabra, en la enseñanza que tú recibas, tienes que practicarla. De esa transferencia que tú estás recibiendo, que es una transferencia, no es lo mismo que a ti se te acabe el saldo del celular y tú tengas que ir de un sitio a otro a comprar una tarjeta, porque veámoslo, si no tienes recurso económico, el tiempo que tú tardas de un punto a otro para buscarlo y activarlo, alguien que te haga una transferencia te activa tu línea, te activa tu conversación, que también es conocido como una transferencia. Alguien que tiene un recurso económico superior al tuyo, o tú tienes un mínimo, y él deposita ese dinero a ti. Entonces tú comienzas a tener movilidad y puedes operar con ese recurso. Entonces a ti se te está transfiriendo un recurso renovado, un recurso completo de esta escuela de discipulado como élite. ¿Para qué? Para que tú lo recibas y le des un uso correcto a ese talento que se te está depositando, que se te está sembrando. ¿Para qué? Para que lo lleves a otro. Si tú te cierras a pasar por la escuela de discipulado, por todas sus clases, viendo que has recibido inicialmente algo que de verdad te llena la mesa, te llena, te sientes seguro de que es una palabra bíblica, de un modelo que está allí único, entonces eso a ti no te revienta. Pero el odre viejo que no se quiere renovar, y dice, no, yo tengo 20 años en el Evangelio, yo lo sé todo, yo he leído la Biblia más de 3 veces, y porque voy a pasar por una escuela de discipulado, yo no soy un discípulo, yo soy un obispo, yo soy un anciano, yo ministro, yo ministré, pero resulta que hay muchos ministros que desconocen esto. Entonces, ¿qué es un odre viejo? Es aquel que no se renueva y es desechado, porque el Señor sustituye la ley por la gracia, porque la ley no era capaz de salvar. ¿Por qué el Señor Jesús no tomó de los odres de la ley, de los odres viejos, para pasarlo a la gracia? ¿Por qué? Porque fariseos, sacerdotes, escribas, maestros y sus ancianos quisieron matarle. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Solamente al modelo de la gracia hizo transicionar. ¿Qué es transicionar? Pasar de un punto, de un estado, a otra posición de bendición y de mayor alcance y de relevancia, para ser militante, operativo y eficaz. En esa transición que él toma, ¿a quiénes toma de la ley? Él llega y toma a los maestros y a los profetas. Entonces los pasa a la gracia, al periodo de la gracia, y él erradica todo lo que es sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos y toda XY, levitas, toda esa sección que funcionaba en la ley. ¿Por qué? Porque ellos no fueron capaces de renovarse, sino que solamente los que eran menos que discípulos, los que eran menos que estudiantes de las escuelas como la de Gamaliel
y de Anás, de Caifás y de otros maestros y rabinos de la época. Entonces, él llega, ¿qué hace? Toma los buenos maestros y toma los profetas, y a ellos dos les anexa el apóstol, le anexa el evangelista y le anexa el pastor. A ellos cinco, como ayuda, les envía a los obispos, le envía a los ancianos y le envía a los diáconos. De manera que la iglesia se forma de estos dos esclavos maestros y profetas, le anexa tres esclavos más, forma cinco, y a esos cinco le envía tres ayudadores, que es lo que toma la iglesia. Pablo, conociendo su modelo de iglesia, los toma. Entonces, ¿qué es el odre nuevo? Como el odre viejo no le sirvió a Jesús, él tuvo que deshacerlo y tomar el odre nuevo. ¿Por qué? Porque una mente nueva recibe más la enseñanza sin resistirse a ella que un odre viejo. Porque alguien que ha sido o es maestro o pastor y sienta celo para que le suelte el altar a 20 pastores más, le va a dar miedo de que diga, oye, de estos 20 me pueden quitar el codo y tumbar. Pero si Dios te establece a ti como hombre de Dios, esos 20 no podrán. Yo estoy seguro de que Dios es capaz de sacar a esos 20 si están actuando mal y te sigue dejando a ti ahí firme. Solamente que tú tienes que confiar más en Dios, confiar más en Él y darle oportunidad a los otros ministros que tienen que ser vida espiritual dentro de tu iglesia, dentro de la congregación, dentro del redil. ¿Por qué? Porque el primero que se establece como dirección es anciano, es pastor o apóstol, dependiendo de cómo el Espíritu Santo actúe. Entonces, un odre nuevo recibe más, en cambio que uno gasta más energía renovando los viejos mentes, las viejas mentalidades, los porfiados, los testarudos. Entonces, ellos terminarán o yéndose de la denominación de la iglesia a otro lugar, o terminarán renovándose y quedándose. ¿Por qué? Porque el próximo vino que viene está más añejado, está más fuerte, está más sabroso, está más completo, es más revelativo, es una dirección más profunda, viene de un vínculo de Dios. Entonces, si tú no te renuevas y no recibes esta primera dosis de agua, te va a reventar la enseñanza. Entonces vas a querer que siempre se te hable durante los 20 próximos años, el mismo tema, la misma predicación, el mismo círculo vicioso, la vuelta en el desierto, 40 años ahí mismo, comiendo el mismo maná, la misma enseñanza, las mismas predicaciones, no hay revelación, no hay cosa nueva, y ya. Pero si eres un odre nuevo, tú sales del desierto, sales del círculo vicioso de la enseñanza, de las mismas predicaciones de hace 20 años, y tú entras a un nuevo nivel. Y eso es lo que queremos, que esta iglesia vaya, aunque el vino fermente, no te reviente. Y ayudar con más claridad, con más precisión, con objetividad de nutrir con el equipamiento en perfeccionar a los santos que fundan y fundarán nuevas iglesias con menos incertidumbres, mayor conocimiento de un fundador. Es como te pusieran frente a una célula congregacional, asamblea, iglesia, como le llamen, con el fin de levantar almas salvas para el rey. Te pusieron frente a una obra y ahora estás ahí. ¿Qué vas a hacer? Bien, esta transferencia es para ti. ¿Qué vas a hacer? Estás frente a una obra, pero no sabía que eran 30 dones. Esta enseñanza es para ti. Estás en una iglesia y quieres fundar, pero no sabías cómo. Esta enseñanza es para ti. Estás llamado a ministerio, pero no sabes cuál es. Bien, esta enseñanza es para ti. ¿Crees que tienes mínimo un don y no sabes cuál es? Bien, esta enseñanza es para ti, para que descubra cuál es tu don. ¿Quieres reformar tu iglesia y no sabías cómo hacerlo? Bien, esta enseñanza es para ti. ¿Has oído del reino y su vocablo y desconoces qué es el reino? Bien, esta enseñanza es para ti. Pero antes de enseñarte el reino, antes de descargar el vino sobre ti, te tienes que renovar como un odre viejo. Te tienes que sentar tú como un odre viejo al lado de un odre nuevo para que reciban el mismo vino a la misma vez, en la misma clase, en el mismo tiempo. Esta enseñanza, esta impartición, esta transferencia te va a hacer así transicionar, te va a dar relevancia, te va a hacer militante. Es un reentrenamiento para que tú te posiciones en un nivel más alto con lo que podrás discipular y preparar líderes
y capacitar, equipar ministros. Aún puedes a otras iglesias hacerlas más completas con esta enseñanza. ¿Y qué se trata? De enviar ungidos mejores preparados en la unción que todos tienen, pero acompañados de la palabra, acompañados del conocimiento, a las naciones donde no existe evangelio del reino. Son buenas noticias para gobernar las almas que se van a convertir y arrepentir. Este es el contenido de mi vianda. Este es el contenido de mi preparación, de haber pasado de una persona que come a la mesa a ser un ayudante de cocina, a ser un cocinero, a prepararme como un chef. Este es mi contenido de levantarme del piso como una iglesia sirofenicia, de dejar de comer las migajas que caen de los hijos, que son para los perros, de esas migajas de los perros, de esas migajas de las perras, de esas migajas de la iglesia, comparada como perra que solamente está comiendo del suelo las migajas de algunos ministerios incompletos, comiendo de los ministerios de falta de conocimiento, de escasez de la palabra, de falta de preparación, de profundidad de vínculo con Dios, de iglesia sirofenicia que está comiendo de la escasez de los dones, donde solamente hay 9 dones y faltan 21 para que sean los 30. Es para una iglesia que se siente a la mesa a comer. Jesús dijo, no está bien darle la comida de los hijos a los perros. Pero yo viendo de que hay muchas iglesias como Sirofenicia comiendo de la escasez de la palabra, que tienen 20 años y uno los oye predicar, que tienen más de 20 años y uno los oye enseñar, que tienen más de 20 años y uno los oye ministrar con una escasez de contornos. Entonces, es para presentarle un menú para que tú puedas elegir en la mesa un self-service. Que es un self-service? Es una mesa full de comida donde tú puedes elegir qué tomar, qué comer, porque donde hay abundancia de dones, donde está el Espíritu Santo en libertad, el discípulo es un rey, debe ser servido como tal, formado por un esclavo. Tú como nuevo creyente o como viejo creyente, tú eres un rey y tienes que ser formado por un esclavo, tienes que ser formado por un ministro, pero que él debe transicionar y llevarte a ti a pensar y a portarte como rey. Eso marcará la diferencia entre denominaciones como reyes, que no están preparados porque no se les han enseñado, y solamente se portan y hablan como esclavos. Pero es muy distinto la decisión de un esclavo, es muy distinto la posición de un esclavo a la posición de ser rey. De manera que el Señor dijo, ya no llamaré más siervos, ya no llamaré más esclavo, porque no heredará al esclavo con el hijo. Entonces, para que hereden la vida eterna, todo lo demás, la gracia nos lleva a nosotros a posicionarnos como hijos. Entonces la gracia es un gancho de pescar con una carnada de la predicación para que tú seas pescado, tomado, reclutado para el reino de Dios. El siervo no hereda, el esclavo no hereda. Por eso somos hermanos, somos sus hijos, y nos hizo reyes y sacerdotes, nos hizo hijos. Entonces, de manera que la enseñanza que te estoy llevando a alcanzar en ti te debe formar como rey para Venezuela y para las naciones. Una transición que es tomar, formar, no es fácil, pero el Señor dará sabiduría en todo tiempo, en todo momento, para que el modelo original de la iglesia se establezca y para que las copias que hayan sacado las demás denominaciones de entre las naciones en este mismo país venezolano puedan tomar de sus copias y anexarle a su currículo, anexarle a su carpeta de trabajo los requisitos para que sigan operando, para que le den más fuerza, para que su motor sea repotenciado, para que sea renovado, de manera que su enseñanza de Betamax, que es un Betamax, para que su enseñanza de un televisor blanco y negro, para que su enseñanza de un televisor de esos cajones gruesos que habían antes, pueda ser llevado a lo que hoy en día se conoce como el DVD, un Blu-ray, para que pueda ser procesado con un televisor de plasma LCD o 3D, para que tú te puedas renovar y pases a tomar la innovación del reino, los nuevos armas espirituales renovadas en nuestra vida, y eso a nosotros nos da. ¿Por qué?
Porque si en tu casa tú no tienes cosas viejas de hace 50 años atrás, tal es el caso que si hay un carro 2012 y el que tiene la posibilidad quiere comprarlo, aunque cueste caro lo toma, tal es el hecho de que si sale un MP5, un MP6, MP7, si llega a salir, la gente quiere comprarlo. Tal es el caso que salió un BlackBerry, la gente invierte y lo compra. El hecho de que salió el Blu-ray, la gente lo quiere, lo toma. Salen neveras nuevas, salen cosas nuevas. Si tú eres capaz en lo material, en lo humano, de tomar cosas nuevas y gastar, ¿por qué no eres capaz en lo espiritual de renovar tu mente, tu conocimiento, que a ti te va a proyectar en una palabra más completa para impactar al mundo y también para enseñar a otros hermanitos y hermanas que desconocen la profundidad de las escrituras y las piezas de rompecabezas que las puedes unir? Pero con toda humildad, con toda sencillez, con toda bendición, con toda revelación, con toda enseñanza, para edificar. Dice que estamos para perfeccionar a los santos. Y esta enseñanza te equipa para que tú seas un hombre y una mujer de bendición donde te encuentres y donde vayas. En el nombre de Jesús te bendigo con esta palabra. Óyela, reóyela. Si vas a sacar las copias del material escrito, léelo, reléelo, hasta que lo tengas en tu vida y lo impartas a los demás. El Señor te bendiga.